¿Qué profesional hoy en día es marginado por hacer bien su trabajo? En la España del siglo XVII, los verdugos vivían exactamente esa situación. Los hombres cuyo oficio era quitar la vida no eran queridos por ningún sector de la sociedad. En los siglos XVI y XVII, los verdugos del ejército español vivían apartados, prácticamente desterrados a las afueras de las ciudades. Aunque eran funcionarios del Estado, nadie los quería. Ni siquiera podían formar una familia con facilidad. No tenían vecinos, no tenían amigos, nadie se sentaba a su lado en la iglesia. Pero todo el mundo sabía quiénes eran, y todo el mundo les temía. El verdugo no era un asesino, no era un criminal, era un funcionario que trabajaba en nombre del Estado, cobraba un salario y vestía uniforme oficial. Su nombre era Verdugo. Porque el hombre más temido de la ciudad era al mismo tiempo el más solo. Antes de adentrarnos en estos rincones olvidados de la historia, no olvides suscribirte al canal y darle like al video. En la España de los siglos XVI y XVII, la palabra verdugo no significaba solo ejecutor. Con el tiempo adquirió también el significado de el que causa dolor. Esta transformación no fue casual, reflejaba la mirada que la sociedad posaba sobre él. En la España del siglo XVII, una persona podía ser al mismo tiempo imprescindible y marginada. El sistema lo utilizaba, la sociedad, en cambio, lo ignoraba. En aquella época, todo lo que entraba en contacto con la muerte era considerado impuro. El verdugo estaba en el centro de la muerte cada día. En la España católica, esto suponía un problema tanto religioso como social. Algunos sacerdotes consideraban a los verdugos pecadores, pero otros los veían como instrumentos de la justicia de Dios. Esta ambigüedad nunca se resolvió. La forma más concreta de exclusión era el lugar donde vivían. En algunas ciudades, los verdugos se veían obligados a vivir fuera de los muros o en barrios separados. No era una elección, era un límite que la sociedad les imponía. Los propietarios no querían alquilarles sus casas. Los vecinos protestaban. Al final el verdugo se retiraba a las afueras de la ciudad. En las tabernas los dejaban solos. Nadie se sentaba a su mesa. Nadie levantaba su copa junto a la suya. La gente evitaba acercarse al verdugo porque temía que ese contacto les contagiara algo, un estigma invisible que nadie quería cargar. La cuestión del matrimonio era la cara más humana y más llamativa de la exclusión. Muchas familias no querían casar a su hija con un verdugo. Si la hija de una familia se casaba con un verdugo, el prestigio social de esa familia quedaba dañado. Los vecinos tomaban distancia, las relaciones comerciales se deterioraban. Por eso mismo, el oficio de verdugo se fue convirtiendo con el tiempo en un oficio de familia. El verdugo no podía casarse fácilmente y cuando lo hacía, casi siempre era con la hija de otro verdugo. Cuando sus hijos crecían, les costaba encontrar otro trabajo. Sus apellidos eran conocidos, su historia era evidente. La mayoría de las veces, la única salida era continuar con el oficio del padre. Así, el oficio de verdugo pasó de generación en generación. Esto nos muestra algo. Al marginar a los verdugos, la sociedad los convirtió en una casta cerrada sobre sí misma. En España todavía hoy existen familias que llevan el apellido Verdugo. La huella de un oficio que un antepasado asumió hace siglos sigue viva en su apellido. En el contexto militar, los verdugos cargaban con un peso aún más pesado. El ejército español, especialmente los tercios, era considerado uno de los primeros ejércitos profesionales de Europa, y un ejército profesional exigía un sistema de disciplina severo. Deserción, rebelión, desobediencia, pillaje, espionaje. Todos estos delitos eran castigados por la mano del verdugo. El verdugo no solo ejecutaba, también podía aplicar tortura durante los interrogatorios. Los soldados lo recibían con una mezcla de odio y miedo. Lo consideraban necesario, pero no querían acercarse a él. A finales del siglo XVI, los tercios a veces pasaban meses sin cobrar su paga. Algunas unidades se amotinaron. Sus líderes fueron ahorcados en público. Sus cuerpos fueron expuestos durante días en la plaza. Quienes ejecutaron esos castigos fueron los verdugos militares. Las ejecuciones no tenían lugar a puerta cerrada. Al contrario, se llevaban a cabo en los espacios más abiertos y concurridos posibles.
La gente acudía a las ejecuciones con sus hijos. Las plazas se llenaban, a veces se alquilaban buenos puestos de observación. No era solo para generar miedo. En la mentalidad de la época, la ejecución era un teatro de la justicia, una demostración pública del poder del Estado. Y el protagonista de ese teatro era el verdugo. Hollywood presenta a los verdugos como figuras oscuras, enmascaradas de negro y sádicas. En el ejército español, la realidad era mucho más ordinaria. Podían vestir ropa civil. En los servicios militares usaban uniforme. Visto desde fuera, podía parecer un hombre cualquiera, pero cuando ese hombre caminaba por la ciudad, la gente abría paso. Hay registros que indican que algunos verdugos sufrieron un colapso psicológico. No es difícil imaginar lo que se acumulaba dentro de un hombre que estaba en el centro de la muerte cada día, excluido por la sociedad y con dificultades para formar una familia. El sistema los utilizó, los marginó y los ignoró. Para el Estado eran indispensables. Como seres humanos, eran invisibles. Como último eslabón de la cadena, los verdugos siempre pagaban el precio más alto. ¿Por qué aceptaban estas personas este oficio? Para la mayoría no había una elección real. O estaban en él por haber nacido en él, o porque ninguna otra puerta estaba abierta. En el ejército español de los siglos XVI y XVII, los verdugos eran una pieza fundamental de la disciplina militar. El severo sistema de castigos que mantenía en pie a los tercios, las ejecuciones públicas y el miedo psicológico que generaban los verdugos jugaron un papel enorme. Pero la vida de aquellos verdugos no apareció en ninguna página de los libros de historia. Nadie preguntó quiénes eran, dónde vivían, cómo se sentían. Quizás esta sea una de las ironías más extrañas de la historia. El hombre que hacía visible a otros para dar ejemplo, nunca fue visible él mismo. Vivió en las afueras de la ciudad, murió en las afueras de la ciudad y quedó en las afueras de la historia.